Buenas tardes a los amigos aquí Buenas tardes. presentes y familiares que también están aquí conmigo, al licenciado Roberto Cardona, a Milton Olavarría, a José López Sierra. Le damos la bienvenida aquí a este lugar. Estamos reunidos para tratar un tema sumamente importante que va a estar a cargo del licenciado Roberto Cardona. Sobre todo quiero reconocer el hecho de que estén aquí es porque tienen un compromiso, y ese compromiso que nos mantiene reunidos aquí nos va a ayudar también a poder realizar las tareas que hay que hacer. Así que vamos a dejar al licenciado Roberto Cardona, que vamos a tratar un tema con relación a lo que fue la revolución nacionalista de 1950, que algunas personas le llaman la revolución de Jayuya, pero que no fue solamente de Jayuya, sino que fue de varios pueblos en la isla. Inclusive aquí en Isabela también hubo personas que participaron, y vamos a dejar al licenciado Cardona para que nos traiga una meditación sobre los acontecimientos del 30 de octubre de 1950 y las repercusiones que ha tenido eso en el desarrollo de la historia de Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo quiero felicitar a los organizadores de este acto. Aprendí de Rafaelito Cancel que primero uno agradece a los que pusieron los atriles, a los que tienen las cámaras, a los que pusieron la silla y a los que vinieron, porque ustedes son los protagonistas de esto. Yo no puedo pretender fungir como un protagonista en esta actividad, pues realmente no lo soy. Los protagonistas de esta actividad ya todos traspasaron el muro de niebla y ya todos se encuentran en un lugar más favorecido que este. Todavía siguen en pie de lucha porque con su ejemplo nos nutrieron para toda la vida. Quiero empezar contando una anécdota muy sencilla. En Isabel había un barbero que se llamaba don Ramón Medina Ramírez. Él era de Moca originalmente, pero estaba en la bajada para entrar al colegio San Antonio, no la que daba frente a la Plaza del Mercado, la otra entrada que tenía. Allí había una barbería muy cerca de donde era la casa de don Francisco Ayoroa Abreu, y estaba don Mon. Don Mon era, como dije, era barbero y fue presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, mientras el doctor don Pedro Albizu Campos estuvo encarcelado. Don Mon, siendo barbero, se dedicó al estudio, era un autodidacto, porque a los hombres que estudian por su cuenta se les dice autodidacto, a las mujeres que estudian por su cuenta se les dice autodidacta. Eso, cuando ustedes escuchen que fulano de tal, que es un varón completo, dice yo soy autodidacta, está diciendo un error. Pues dice autodidacto cuando se refiere a los varones. Pues don Mon era un gran autodidacta. Sabía de derecho internacional, sabía de historia, sabía de tantas cosas y sabía recortar, porque siendo muy joven, don Pedro le dijo a sus seguidores más cercanos que tenían que ser barberos, talabarteros, carpinteros, mecánicos y ser bien estudiosos, porque el barbero se lleva las tijeras y sigue recortando, y el carpintero remendón se lleva su caja de herramientas y sigue trabajando, y así como dije en las demás expresiones del trabajo humano que no están reñidas con el desarrollo del intelecto y de los valores. Pues don Mon, luego de la insurrección nacionalista, fue preso, tuvo largos años en prisión, y finalmente, como ya no podía estar en Isabela, porque había mucha persecución, aquí en Isabela había un partido político muy poderoso que perseguía a todo el mundo, y era el Partido Popular. Isabela era un sitio peligroso para los nacionalistas, como lo era Aguadilla. ¿Por qué? Porque estaba Borinquen-Field, que después se convirtió en la base Raimi, y ahí hay al día de hoy todavía una concentración de la inteligencia estadounidense muy interesada en esto. Muchos compatriotas de nosotros, compueblanos, no saben de esta actividad, pero allá donde lo tienen que saber, saben de esta actividad.
está el Homeland Security, allí hay un montón de fuerzas represivas de los Estados Unidos, y ellos saben. Pero vamos a volver a Don Mon. Don Mon finalmente se muda para el Fanguito. Y el Fanguito era un lugar muy conocido en Puerto Rico, porque era un depósito de pobreza. No había agua corriente, no había electricidad. Para llegar a las casitas había que ir por tabla. Quizás alguno de ustedes haya oído hablar del Fanguito, o sabrá cuando iba para San Juan de aquel mal olor que expedía aquellas horas de Puerto Rico. Entonces Don Mon, en su casa, ya él estaba viudo, en su casa él puso su silla de barbero y tenía sus herramientas para practicar la barbería. Y tenía un gran amigo de Isabela, que se llamaba Enrique Ayoroa Abreu. Enrique Ayoroa Abreu era el mejor amigo no político de Don Pedro. Era un gran patriota, sabía mucho de historia, de la lucha por la independencia, pero su afición principal era el boxeo, que era un genio y tenía todas las estadísticas de las grandes estrellas de ese deporte en su mente y en su casa documentada. Y su otra gran pasión era fomentar la amistad entre los seres humanos. Y él era gran amigo de Don Mon. Y cada cierto tiempo, pues él iba a ver a Don Mon, y un día se llevó a su sobrino, a Quique, amigo nuestro, hermano nuestro, ahora mismo padeciendo una enfermedad terrible, que está luchando contra ella y la va a vencer, pero que yo oro por él todos los días. Y le pido al Padre, y aquí mismo lo hago, que lo levante y que me lo traiga para Isabela. En nombre de Dios. Bueno, pues Enrique, el tío de Quique, pues se lleva a Quique para allá, y Quique me cuenta que iban por allí, llegaron al Fanguito, y había que correr unas tablitas por aquí, y unas tablitas por allá, y aguas usadas aquí, aguas usadas allá, aguas pestilentes allá, hasta que llegan a casa de Don Mon. Y ven lo que tenía Don Mon en su casa, fue un cuartito, y en la salita tenía su silla de barbero. Y Enrique pues se recortaba con Don Mon porque lo había hecho en Isabela toda la vida. Y todos sabían que Don Mon era nacionalista y afín de Don Pedro Albizu Campos y de su entera confianza, y que era un valiente y que no era un vendido. Entonces se ponen a hablar con Enrique, con Mon, y le dice, con Enrique en un momento, le dice: Mon, ¿qué tú crees de esto? Ellos sabían de lo que hablaban. Era de la lucha por el reconocimiento de la soberanía de la nación puertorriqueña. Y Don Mon le dice: Enrique, esto es cuestión de días o de años, pero Puerto Rico va a ser libre. Y él vivía con esa fe. Y don Enrique, que en paz descanse, vivía con esa fe. Y ustedes viven con esa fe, yo vivo con esa fe. Esta lucha no se acaba hasta que venzamos o que perdamos la vida. Porque dijo don Pedro que para quitarnos la patria tienen primero que quitarnos la vida. Y cada gota de sangre derramada hace que la patria sea más grande cada vez. Y con esa fe yo vivo, y ustedes también. Y por eso estamos aquí. Esa es la explicación de este acto. Quizás en Puerto Rico hoy no se esté celebrando nada que tenga que ver con la insurrección nacionalista de 1950. Nada. Pero nosotros estamos aquí. Yo estoy feliz por eso. Y yo me siento orgulloso de eso. Y yo bebo del valor de los que me precedieron. Germán me llamó y me dice: mira, Roberto, irán a lo mejor 10 personas. Yo dije: Germán, si van 5 damos el acto. Y si no, yo te doy el acto a ti. Te paras frente a mí, yo te doy el acto si te desmontes. Es lo mismo hablarle a uno con 1 millón. Cristo le hablaba a 12 y se quedó con el planeta. A 12 pobretes, pescadores, pobretes, todos, que estaban dispuestos a dar su vida. Uno que esté dispuesto a dar su vida vale por 1 millón que esté dispuesto a coger cupón. Y por eso estamos aquí.
Y yo felicito nuevamente a los organizadores, felicito a los presentes, porque dice mucho de un jíbaro ser agradecido. Mamá decía, mi abuela, mamá, decía que lo peor del mundo era un jíbaro malagradecido, y yo creo que es verdad. Y cada día yo lo compruebo. Nuestra presencia aquí es porque estamos agradecidos de nuestros mayores. Que en 1950 no dieron un paso al frente, dieron un salto hacia la posteridad y empeñaron vida, hacienda y libertad, y lo pusieron ante el altar de la patria puertorriqueña. Y quiero empezar por un aspecto que constituye una injusticia terrible a la gesta de nuestros héroes. En Puerto Rico todavía la gente habla de los hechos bélicos de finales de octubre y principios de noviembre de 1950 como la revuelta de Jayuya. Nada más equivocado. Aquí mandaba un señor para ese entonces que se llamaba Luis Muñoz Marín, que era un genio de la retórica. Hoy día nosotros a esos genios de la retórica, genios malvados digo, un genio nefasto de la retórica, a esos genios de la retórica nosotros le llamamos spin doctors. Es el tipo que te coge una noticia que antes y te la convierte en una noticia buena, o te coge una noticia buena y te la convierte en una noticia mala. Son la gente que son fraudulentos del espíritu. Y el que le puso el nombre de la revuelta de Jayuya a los gloriosos y heroicos hechos bélicos de finales de octubre y principios de noviembre de 1950 fue Muñoz Marín. Muñoz Marín tenía esa habilidad y tenía a su cargo y encargo a un compositor que era un hombre que empezó bueno. La gente empieza buena. Caín empezó bueno antes de traicionar a Abel. Todo el mundo empieza bueno. Rafael Hernández Marín empezó bueno. Hizo unas canciones preciosas, patrióticas, que son las que se recuerdan de él. Porque toda la obra adicional de Rafael Hernández está olvidada. Dicen que tiene 1000 y pico de canciones compuestas, la gente se acuerda de 2 o 3. Y fíjense qué cosa, se acuerdan de las del amor a la patria y de las del amor a la tierra puertorriqueña y de las del amor a la mujer. Porque él escribió, si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, estuviera arrepentido de no haber nacido aquí. Pues debió arrepentirse de lo traidor que era, porque bastante traidor que fue. Ante los hechos de Jayuya, él hizo un corrido mexicano que se llama Jayuya y dice, entre otras cosas, Jayuya, Jayuya, la mártir de nuestro país. Jayuya, Jayuya, que mucho te han hecho sufrir, que en Jayuya se habían hecho guerras malditas, donde se ha quemado de un pueblo el honor, que se ha quemado el honor de un pueblo. ¿Puedes creer eso? ¿Eh? Y que la gente allí moría sin saber por qué. Miren, murió, pero si le hubieran preguntado a Toñito Cruz Colón que si él sabía por qué él pudo haber muerto allí, decía, claro que sabía, por la libertad de mi patria. ¿Cómo que no sabía? A Carlito Irizarry, que era presidente de la Junta Municipal de Jayuya, si le preguntaban, claro que sé, por la libertad de mi patria, por el honor de esta tierra. Si le preguntaban a Blanca Canales, ¿por qué tú crees que tú vas a dar hasta tu vida? Porque quiero que mi patria sea libre. Y Rafael Hernández con esa canción bochornosa, parece mentira. Mira, ni que un cogido mexicano. Yo no lo puedo creer, todavía yo lo hago. Los que tengan internet la pueden buscar. Jayuya por el tío Vegabajeño. El tío Vegabajeño empezó independentista. Iban a las actividades del Partido Independentista Puertorriqueño, la amenizaban el trío Vegabajeño y Pedro Ortiz Dávila, Davilita.
los eternos artistas, bueno, eterno artista fue Davilita, el trío vegabajeño, cuando vio que los chavos los repartía la pava, se fue con la pava, y fueron los que cantaron esta canción tan bochornosa. Pero eso lo que representa es lo mucho, que el mucho poder que tenía Muñoz Marín, y ahora Muñoz Marín está viviendo el destino de los caudillos. Los caudillos se olvidan, pero los apóstoles no. Vaya un 18 de febrero a Barranquita, que hay una fiesta para celebrar que Muñoz Marín nació, pues verán 5 o 6 nostálgicos, más canosos que nosotros, más viejos que nosotros, más acabados que nosotros, y menos decentes que nosotros también. Y vaya usted un 12 de septiembre a Tenería, a ver cómo está aquello prendido en candela, porque los apóstoles sobreviven. ¿Quién era el emperador de Roma cuando estaba Cristo en el mundo? Pues a lo mejor alguien sabe aquí. Yo lo sé porque yo soy un estudioso de la historia, pero mucha gente no lo sabe. Pero de Jesús de Nazaret nadie se olvidó porque era un apóstol de una causa. ¿Quién fue el primer presidente de la República de Cuba? Pues yo lo sé por la misma razón. Yo se los digo a ustedes, pero no se los quiero decir. Pero si yo les pregunto a ustedes por José Martí, pues todo el mundo sabe. ¿Quién se acuerda de Muñoz Marín ahora? Nadie. Nadie se acuerda de Muñoz Marín ahora y todos veneramos la figura de don Pedro Albizu Campos. ¿Por qué? Porque Muñoz Marín quiso ser un caudillo, quiso vivir bien, beber romo, ponerse gordo, matar a sus hermanos. Y don Pedro Albizu Campos decidió que no, que él no iba a hacer eso, que él lo que iba a hacer era que iba a dar su vida por su patria. Y por eso es que lo recordamos. Pero fíjense, Muñoz le puso la revuelta nacionalista. ¿Pero qué le pasó a Muñoz? Porque es que la vida, aquí en Isabela decimos que la vida tiene los 4 cabos blancos, ¿verdad? Un caballo malo tiene los 4 cabos blancos. Eso no hay quien lo monte, eso es resabioso. Caballo bandido, un mordiscón. Nosotros sabemos que eso, pues la vida tiene los 4 cabos blancos. Y cuando termina la insurrección nacionalista, Muñoz mandó a los abogados del gobierno a que le cobraran a los seguros los daños que habían sufrido los edificios públicos en Puerto Rico por las acciones gloriosas, heroicas, bélicas que se desarrollaron desde finales de octubre de 1950 hasta principios de noviembre de 1950. Y sorpresa de sorpresas, los seguros no pagaron nada. Esto, si te parecen algo a FEMA y eso, pues miren, no es casualidad. Ellos, el capitalismo explotador, sabe cómo manejar a los pueblos que no se saben defender. Y entonces fueron a la Corte Federal. Muñoz mandó a los abogados a la Corte Federal. Y Muñoz decía, pues eso es una revuelta. Digo, los abogados Muñoz, es una revuelta, que eso fue una sonada, eso fue un motín. Eso fue como cuando en una fiesta 2 se dan 2 palos y se caen a las trompas. Y los del seguro le dijeron, usted no tiene razón, Muñoz Marín, porque esto fue una revolución. Y le hace el seguro, que de la primera cosa que dice un seguro es que a usted no le pagan los daños en caso de guerra o en caso de revolución armada. Y Muñoz, que se pasaba diciendo que era una revuelta, pues se tuvo que tragar la píldora de que los mismos de él, los mismos yanquis de él, le dijeron, no, no vamos a pagar porque eso fue una revolución. Miren qué cosa linda tiene la historia, ¿verdad? A veces uno cree que ganan los que van bien adelante y a veces que van bien atrás, ¿verdad? Pues Muñoz era un caudillo, don Pedro era un apóstol y los de los seguros eran unos pillos. ¿Ves? Y todo el mundo se va acomodando en estas vorágines de los movimientos revolucionarios. Todo el mundo se acomoda, algunos para llenarse de gloria y otros pues para llenarse de excremento desde los pies hasta la puntita de la coronilla en la cabeza. Bueno, pues como les decía, entonces ustedes me dicen, me tienen que decir, ¿verdad? Pues es la próxima pregunta.
como dice uno cuando está en corte, uno dice la próxima pregunta. ¿Y quién pagó? ¿Quién pagó? Yo les voy a decir. ¿Ustedes saben quién pagó todo? Los nacionalistas. Los nacionalistas se quedaron sin casa, los que tenían casa. Se quedaron sin finca, los que tenían finca. Se quedaron sin ropa, los que estaban vestidos. Porque le quitaron todo. Porque ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio más alto que se le exigiera por la libertad de su país. Eso era en 1950. Con 5 o 6 de aquellos, nosotros fuéramos libres. Porque aquellos individuos en el ámbito del espíritu no tenían que verse. Les voy a hablar de uno. Rafael Fuentes Burgos era un buen señor. Ya era un hombre para la época de la insurrección o de la revolución. Era un hombre de como 50 años. Y tenía en Calley 300 cuerdas sembradas de tabaco. Es decir, que don Rafael Burgos Fuentes era un hombre rico. Él era nacionalista. Y él era el comandante militar de las fuerzas nacionalistas en Calley cuando la revolución nacionalista de 1950. Don Rafael, tan pronto se acabó el juicio civil de daños y perjuicios en la Corte Federal, a don Rafael se le quedaron con todo. Cuando uno se le quedan con todo, ¿qué pasa? Pues que la mujer se le va perdonando, ¿verdad? Dice que cuando el gallo se muere, a cualquier pollo se agita. Y empiezan los hijos a ver si se cambian el apellido para que no me relacionen. Cuando don Rafael Burgos Fuentes salió de la cárcel, de haber sido uno de los hombres más ricos de Calley, salió de la cárcel siendo uno de los hombres más pobres de Calley. Y cuando le preguntaban, válgame don Rafael, usted sí que metió las patas. Y él dejaba que la gente hablara. Mire para allá, que usted tenía y ahora no tiene nada. Y él decía, ahora es que tengo. Ahora es que tengo. Que tengo la frente en alto y la espalda recta. Porque yo no me vendí. Y lo que tenía, pues, que se fastidia el mundo. Porque yo no nací con nada de eso. Una persona que está olvidada. Y yo lo quiero recordar hoy. Rafael Burgos Fuentes, de Calley, comandante militar de las fuerzas revolucionarias que en 1950 realizaron actos bélicos heroicos en este país. Muñoz Marín se las pasaba diciendo que el triunfo no autoriza a ser canalla. Entonces, la gente creía que la frase era de él. Esa frase no era de él. Esa frase él la cogió de un poema que se llama El Triunfo, de Joaquín Dicenta Benedicto, un gran poeta español, ¿verdad? Que cuando pobre se consiguió una muchacha que era bailarina flamenca, que no era rica, que no era de la realeza, que no era tampoco la más linda del mundo, pero fue la mujer que él escogió y la mujer que no le falló nunca. Y cuando él se hizo un poeta famoso, que empezaron a venderse los libros de Joaquín Dicenta Benedicto, y eso era como un bestseller en España, en América, hizo chavo de lo que escribió. Alguien le dijo, caramba, yo pensándolo bien, tú debes dejar a esa mujer. Y él le contestó en la vida real y en el poema, el triunfo no autoriza a ser canalla. Y Muñoz Marín decía eso, el triunfo no, pues claro, tenía el pueblo embobecido, el pueblo alelado, el pueblo que no sabía, que creía que Muñoz le había puesto zapatos, que creía que Muñoz le había puesto un inodoro en la casa, que ya no tenían que usar las letrinas, y la gente creía que eso era Muñoz. Y todo lo que decía Muñoz era bueno. El triunfo no autoriza a ser canalla, pero el triunfo lo autorizó a ser canalla en la insurrección nacionalista de 1950.
porque él sabía que había destruido miles de vidas en Puerto Rico. Y mucho que le importó, no le importó nada. Y siguió por ahí metiendo embustes y entregando a esta patria. Y ahora, ¿quién se acuerda de él? Pues yo, bendito, dándole estos detalles a ustedes para que se olviden de él. Y quizás estoy haciendo lo contrario. Quizás estoy haciendo que ustedes se acuerden de él. Pero no, eso es para que se olviden. Eso no compuso nada, no tuvo iniciativa en la historia de nuestro país. ¿Y dónde está don Pedro Albizu Campos? Pues está en nuestra mente, en nuestro corazón. Claro, porque era un apóstol, como fue Betance. ¿Y qué dijo Betance? Los hombres mueren, pero las ideas quedan, triunfan. Y de eso es que estamos hablando nosotros, del triunfo de esta idea, de la idea de la libertad de la patria puertorriqueña. Y a Muñoz después lo retrataron, le hicieron un retrato, un artista famoso, Jodón, de Pepino, del pueblo mío también, y le preguntaron a Jodón, ¿y por qué ese hombre se ve así? Sentado, ajugado, gordo, papujo, destruido, en una silla, sin fuerza. Jodón lo dijo porque se había arrepentido del mal que hizo y no podía sonreír. Murió con una tristeza terrible, con la misma tristeza que tenía Judas Iscariote antes de que se ahorcara, porque fue un traidor. Y eso da tristeza. Lo próximo que quiero decir de la revolución, que fue internacionalista. Cuando suena el clarín revolucionario, al menos 3 países estaban dispuestos a respaldar la lucha en Puerto Rico en el foro internacional. Esos países eran, para salir rápido de República Dominicana de Trujillo, respaldaba la revolución en Puerto Rico. Yo no voy a decir que Trujillo era bueno, Trujillo era malo como centella, pero vamos a decirlo, estaba. Cuba, de Carlos Prío Socarrás, que era uno de los más grandes admiradores de don Pedro Albizu Campos, iba a respaldar, y Venezuela iba a respaldar también la lucha revolucionaria en Puerto Rico. El presidente era Rómulo Gallegos, que aparte de ser un gran intelectual, un gran escritor, una novela famosa que todos nosotros algún día leímos, Doña Bárbara. Ese hombre era tremendo y era gran admirador de don Pedro Albizu Campos. De hecho, un gran admirador de don Pedro en Venezuela era Rómulo Betancourt, que después se vendió con los gringos. Pero ese hombre empezó bueno, pues después se dañó, pero vamos. Y fue internacionalista en el término de que la revolución se peleó en Puerto Rico y se peleó en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos la pelearon en Puerto Rico. Eso que ustedes oyen, que bombardearon Jayuya, que bombardearon Utuado. Mire, eso es verdad. Vaya al barrio Coabey y usted va a ver las hondonadas que dejaron las bombas. Eso no es embuste. Y en Utuado bombardearon. ¿Y quién bombardeaba? Esas bombas, ¿quién las compraba? Esas bombas las compraba Estados Unidos. Aquí los puertorriqueños no tenían aviones con bombas. Aquí Estados Unidos se enfrentó contra nosotros con toda la hazaña, con toda la mala fe, con todo el afán de destrucción de la nación puertorriqueña. Y eso a la gente se lo olvide. Cada vez que yo oigo la revuelta nacionalista o la revuelta de Jayuya, yo digo, caramba, ¿y los maestros de Puerto Rico dónde están? Estos que hablan en la radio y que son unas autoridades en su propia estimación, pero ellos se creen que son unas autoridades. ¿Por qué no cuentan eso? Que la revolución fue internacionalista, porque tenía apoyo en el Caribe y porque se peleó contra otra nación
se peleó contra los Estados Unidos. No se menciona. Mira, un montón de gente no sabe que se peleó en Arecibo. Se peleó lindo y bello en Arecibo. Es más, en Arecibo ganamos, porque murieron 3 policías y murieron más que 2 nacionalistas. Nosotros ganamos en Arecibo, la insurrección. Era para quedarnos con todos si la cosa funcionaba. Nosotros ganamos en Jayuya. Nosotros tuvimos Jayuya 3 días contra los designios de Luis Muñoz Marín y de los yanquis en Puerto Rico. 3 días la tuvimos con la bandera enastada, con la bandera puertorriqueña enastada. La tuvimos. Nosotros éramos para ganar, pero la idea militar de don Pedro era que después de dar unos golpes había que reconcentrarse en Utuado, que era el lugar de Puerto Rico que era más difícil llegar. Los que han ido a Utuado saben, Utuado está en el centro de Puerto Rico, pero Utuado está allá abajo, donde coge el río Bibi, ¿verdad? Utuado está defendido, es una fortaleza defendida por las montañas de la cordillera central. Y los puentes que habían eran 1 o 2 y los volábamos, porque eso no es ninguna ciencia, que cuando usted está en un sitio que quiere concentrarse, pues usted acaba con las vías de comunicación, pues le pega un niple a los puentes que hay allí, paquete, y los vuela, y ya, era una idea buena. De hecho, el comandante de Mayagüez, Gilberanio Ramos Cancel, era experto en temas militares. Me dice a mí que cuando don Pedro llega en el 47, él empezó a ir a verlo. Don Pedro lo pusieron a vivir primero en el Normandy. Y don Pedro aceptó de don Félix Benítez Gensach quedarse 2 meses en el Normandy. A los 2 meses se fue. Don Félix le dijo, pero Pedro, ¿por qué tú te vas? Y después, yo soy del pueblo, yo no puedo vivir aquí en un hotel. ¿Cómo yo voy a vivir en un hotel? Y don Pedro se fue para Jayuya a vivir. Y allí fue que se levantó esa efervescencia. Y le voy a hacer, antes de proseguir, me quedé con Gilberanio, pero le voy a hacer un puentecito en el medio de esta narración. El muchacho que le hacía los mandados a don Pedro en Jayuya era Toñito Cruz Colón, conocido como Ñito. Me dijo, pues a mí me acusaron de matar a 2 guardias nacionalistas. Y yo, ¿de verdad? Y yo, sí, pero eso no fue cierto. Yo maté 3. Toñito Cruz Colón. Otra vez me mandan a buscarlo, porque cuando uno llega a Indio, a las organizaciones, tienes que hacer todo lo que es molestoso para la gente, ¿verdad? Entonces me mandaron a buscarlo, donde él vivía, en la Junta. Él estaba viviendo en la Junta, en Vaca Saltillo. Entonces yo lo busco, y al jato yo no lo conocía, se me acabó la conversación con Ñito. Entonces yo tenía un cassette del último discurso grabado de don Pedro, no fue el último, pero fue el último grabado. Entonces pues yo puse el cassette y empieza el famoso discurso que ustedes todos saben, ¿verdad? No es fácil, ¿cómo que dice? No es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos a la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la condición de nuestra patria, de nuestra madre Puerto Rico. El asesino es el poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Un discurso hermoso que hizo don Pedro Albizu Campos. Fue el último que sale grabado. En los actos de ¿cómo se llama? Este hombre de Fajardo, Antonio, ¿qué? Se me olvidó ahora. El general Valero de Bernabe. Antonio Valero de Bernabe. Ahí fue la última vez que don Pedro habló en público. De ahí en fuera, pues no pudo hacerlo y después en la cárcel le dio un dejame que lo impidió del habla. Bueno, y entonces yo pongo el de esto y empieza el discurso y yo miro para el lado y Toñito, que era un hombre tan recio, yo vi que estaba llorando, pero callado. Y yo le digo, adiós Toñito, ¿te sientes mal? ¿Quieres que paremos? ¿Quieres tomarte algo? ¿Necesitas un medicamento? Mira, por ahí habrá una farmacia, lo podemos comprar. Y me dice, no, yo estoy bien, es que me estoy acordando
¿Desde que tú te acuerdas? Que cuando don Pedro empezó con ese discurso, yo estaba parado en la tarima. Y yo le dije, ¿qué tú hacías? Yo era el indicado de que si sonaba un disparo, yo me tenía que parar frente a don Pedro y parapetar el tiro. Me pregunta, pero Toñito, ¿de verdad? Dice, sí, pero ¿cómo era eso? Y me dice, acuérdate, es que el maestro era uno y nosotros éramos más. ¿Qué clase de corazón? Dios mío. Bueno, cosas buenas que hay que recordar para que no se pierdan, porque esa la sé yo porque me la dijo a mí, debe tener mil más, pero vamos, ese era Toñito Colón. Y pues Toñito era el que le hacía los mandados a don Pedro en Jayuya. Ellos vivían en Coabey, bien cerquita de la casa de doña Blanca. Ustedes saben que hay un museo ahora allí. Y entonces pues a don Pedro siempre le gustaba hacer ejercicio, siempre, y el ejercicio de él era caminar. Don Pedro tenía la capacidad de caminar 2 y 3 horas consecutivamente, siendo ya un hombre mayor y habiendo vivido 6 años en una mazmorra, en una cárcel, que allí la salud de todo el mundo se menoscaba. Entonces iban a caminar y entonces pues Toñito al lado de él, decía, vente Toñito, vamos a caminar, pues se iban, esperaba que bajara un poquito el sol, como a las 4:30 pues salían, llegaban de noche, caminaban tanto que llegaban de noche. Pues entonces pues don Pedro empezaba por el camino a instruir a Toñito, le hablaba de geografía, le hablaba de química, le hablaba de ciencia, le hablaba de historia, le hablaba de política, le hablaba de patriotismo, le hablaba de tantos temas interesantes. Y me cuenta Toñito, y de momento yo miraba para atrás y venían como 200 personas oyendo a don Pedro. Decía, don Pedro era un imán, me decía. Si a don Pedro no le hubiesen hecho esa campaña de convertirlo en un monstruo, don Pedro hubiese triunfado. Esa era la tesis de Toñito Colón. Entonces pues don Pedro pues se fue para allá, para Jayuya, y allí pues empieza este asunto de la revolución, porque don Pedro siempre se consideró heredero de los revolucionarios de Lares. Él decía que el Partido Nacionalista de Puerto Rico no se había fundado el 17 de septiembre de 1922, se había fundado el 23 de septiembre de 1868, porque ellos eran los herederos de la gesta de Lares. Y entonces pues estas ideas de cómo se iba a llevar a cabo la revolución, él las discutía con Gilberánio Ramos Cancel. Entonces Gil me decía que don Gil era, como dije, el comandante en Mayagüez, y tremendo comandante, por si acaso, porque le han tratado de hacer una leyenda negra totalmente injusta. Gil sabía mucho. Bueno, pues Gil me decía, pues cuando don Pedro me empezaba a hablar de historia y de política, yo me quedaba mirándolo porque yo no le podía decir nada. Pero cuando hablábamos de temas militares, no le podía decir. Y entonces es que para esa época, que ya está el asunto de vamos a dar los golpes y nos reconcentramos y vamos a esperar que estos gobiernos nos van a respaldar y se va a formar una controversia jurídica internacional, que era la tesis de don Pedro para lograr la independencia. Don Pedro sabía que una victoria militar era imposible por la simetría de la fuerza. Eran muchos soldados americanos, eran muchos aviones, eran bombas, eran subametralladoras. Los nacionalistas tenían unas pocas y las usaron, pero bendito, esta gente tenía cientos de subametralladoras, que era el arma portátil, ¿verdad? Portable, de más potencia en ese momento. Y ellos hablaban de eso, y empieza a sonar que había una persona que estaba presa de apellido Beneján, que tenía una cantidad de armas bien grande, y se suponía que esas armas se pudieran recuperar para utilizarlas con los soldados de nosotros, ¿verdad? De la República de Puerto Rico. Los soldados que pelearon por la República de Puerto Rico fueron más que 140. Vamos a estar claros. 140 valientes que cogieron las armas.
Si hubiesen sido 5.000, pues todavía estuvieran peleando por ahí. Pero eran muy pocos, ¿ves? No había preparación, no había chavo. Y entonces fueron a buscar las armas. ¿Algunos de ustedes saben sobre Santurce un poquito? ¿Saben dónde termina Miramar? Y empieza la otra parte. Allí había un cine que se llamaba el Cine Cortés. ¿Te acuerdas, Milton? Cine Cortés, pues yo me acuerdo, yo iba a ese cine. Allí antes del Cine Cortés hay un parquecito. Se supone que las armas estuvieran enterradas en ese parquecito. Pero Gilberanio fue y excavaron toda la noche, él y un grupo de compañeros, y las armas no aparecieron. De todos modos, es cierto que hubo un escape de la cárcel del Oso Blanco, hubo una fuga y que tuvo que ver con la insurrección nacionalista. Eso no lo podemos tapar con la mano. Eso fue verdad. Y se suponía que algunos de esos presos integraran el ejército libertador. Pero no ocurrió y las armas no aparecieron, pero la fuga se dio. Pero fue una fuga que fue promovida por el alcaide de Oso Blanco y de su esposa, que eran nacionalistas. Y ahí los dejo, porque no mencionan nombres, porque tienen familiares cerca por aquí y no quiero que se lastime nadie con estos comentarios que estoy haciendo. Pues de todos modos, pues la revolución se llevó a cabo. Y como digo, en varios lugares nosotros triunfamos. Porque había una preparación. Cuando yo le mencioné a don Rafael Burgos Fuentes, en la finca de él era que se entrenaba. Y era que se entrenaba. Y se entrenaba con armas largas, se entrenaba con armas cortas, con las pocas que había. Hay un caso tristísimo, que fue el caso, ¿ustedes se acuerdan del Canario y las hermanitas Castillo? Estaban preciosos. Hay un disco por ahí, unas mujeres que cantaban hermosamente, y el padre las acompañaba en la guitarra y le hacía una tercera voz. Ellos después tenían un negocio en Frontera que se llamaba El Canario, que no se vaciaba. Y el Canario estuvo preso y la esposa del Canario estuvo presa. Ellos eran de línea, ¿verdad? No sufrieron condenas muy largas, pero sí estuvieron presos. Y las 3 hijas, que las hermanitas Castillo originalmente eran 3 muchachos. Y las 3 hijas eran nacionalistas y sabían utilizar las armas y iban a pelear en la insurrección nacional. Y un buen día, estando allá en Calley, por más que le dijeron a un compañero que ten cuidado, que la escopeta puede estar cargada, una de las hermanas murió. Ella fue, antes de la revolución, ella fue la primera baja de la revolución. Sus padres no dijeron nada y no dejaron de ser nacionalistas. Y sus hermanas no dijeron nada y no dejaron de ser nacionalistas. Porque ellos sabían que en estos procesos bélicos ocurren cosas como esa. Pero esa joven fue, y era una joven muy linda, de la raza negra, que nosotros decimos negra, ¿verdad? De la raza humana, con más melanina a lo mejor de la que tengo yo, que fue la primera que dio su sangre por el triunfo de la revolución. Bueno, el tema de la insurrección tiene mucho que ver con la bandera de Puerto Rico, porque el dolor más grande para los gobernantes de entonces fue que en Jayuya, en los altos de la antigua farmacia Hernández, que ustedes que van para el viaje pues la van a ver, allí se las van a enseñar. De hecho hay una placa que dice que dónde fue exactamente y que fue allí, el día que fue y quiénes la izaron. La hizo Blanca Canales, ¿verdad? Eso le dolió mucho a los achichincles de los Estados Unidos en Puerto Rico, porque ellos querían que siempre se conociera a los puertorriqueños como los sin bandera. En 1930 un isabelino que se llamaba Juan Juárez Juárez fue representando a Puerto Rico a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese año, que se llevaron a cabo en La Habana, y le dieron el honor
que él aceptó, él era nacionalista. De ser el abanderado, primer abanderado en una justa atlética internacional de Isabela, Juan Juárez, pero él no pudo cumplir el cometido porque él se lesionó. No fue por otras cosas que dicen, política, no. Fue una cuestión deportiva, él se lesionó, de hecho, él no pudo participar. Bueno, pues en ese entonces llevaron una bandera blanca con el escudo. Porque la bandera nuestra nunca fue diseñada para una colonia, nunca fue diseñada para un país libre. Y eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hasta que Puerto Rico no sea libre, esa bandera no se debe usar en sitios públicos. Cuando sea libre la vamos a usar. Y eso es pronto. Y pues Muñoz Marín se vio en la encrucijada de adoptar la bandera puertorriqueña, pero haciendo la trampa de que fuera la bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esa bandera no tiene que ver con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no tiene que ver con nada de eso. Pero Muñoz se aprovechó y mandó a izar, como ya Blanca Canales la había izado con todos los honores, ¿verdad? Pues él quiso hacer un show y izar una bandera que le puso los colores del triángulo de esa bandera, y todavía ustedes la ven por ahí, es azul marino, como es el color de la bandera de los Estados Unidos, del rectángulo de la bandera de los Estados Unidos. Que como país libre tiene derecho a tener su bandera, eso no es ningún problema, porque no tienen derecho a tenerla aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pero ellos tienen derecho y donde yo ni escupo la bandera americana ni la quemo ni nada, porque pues es una bandera y las banderas pues se respetan como yo quiero que respeten la mía. Yo no le voy a hacer eso, yo no le voy a hacer a otro lo que yo no quiero que me hagan a mí. Por eso yo lo aclaro de esa manera. Entonces Muñoz, en el 52, 25 de julio, después de estos hechos heroicos, pues Muñoz iza la bandera y pensaba que a la gente se le había olvidado lo que era esa bandera y lo que significaba. Y un señor de Aguadilla, que era comerciante, se llamaba José Yumet Méndez, pero aparte de ser comerciante, él era poeta. Y aparte de ser poeta, él era patriota. Y aparte de ser patriota, era piloto de avión. Entonces, cuando habían anunciado con bombo y platillo que en el Morro se iba a izar la bandera puertorriqueña como bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, él cogió, se montó en el avión. Era un hombre de renacimiento, sabía volar aviones. Y mandó a hacer 1000 hojitas. No, 1000 no. Dijeron que fueron 10.000. Vamos a ver. Vamos a pensar que fueron 10.000. Mandó a hacer una hojita y cuando Muñoz estaba hablando, él empezó a tirar esa hojita por todo San Juan desde el avión de él. En esa hojita estaba el poema Sola. Ayer la vi por vez primera en las Torres del Mojo y San Cristóbal. Era la enseña de la Patria Libre. No soy buen declamador, si alguien quiere que la declame, yo la declamo, no hay ningún problema. Pero quiero decir con esto que la revolución nacionalista no terminó a principios de noviembre de 1950. Yo diría con toda franqueza que terminó cuando en el 54, el 1 de marzo, pues se hizo un ataque a los Estados Unidos, al Congreso. Yo creo que eso fue un ciclo que comenzó desde la ley de la mordaza hasta ese entonces y se extendió en el tiempo, y yo entiendo que todavía está vigente, y en cada acto cotidiano nuestro pues vive la insurrección nacionalista o la revolución nacionalista. Quiero decirles algo porque estimo que es muy importante. En Puerto Rico, empezando por el gobierno, empezando por las agencias estadounidenses, se desmereció lo que fueron estos actos bélicos heroicos que se llevaron a cabo. Y nadie dio en el clavo con lo que estaba pasando porque nos queríamos tapar los ojos. De hecho, aunque el gobierno de Muñoz Marín quitó todos los derechos civiles
nunca declaró la ley marcial. Porque si declaraba la ley marcial, le iba a dar reconocimiento de beligerancia a los revolucionarios. Y lo que quería era pues tratarlo como una cosita suave y entonces pues salirse con la de, en otras palabras. Pero había aquí un movimiento patriótico. Todavía quedan restos del Partido Independentista Puertorriqueño. El 1 de noviembre, el partido, y ya conociéndose ya las noticias del ataque a la Casa Blair, el 1 de noviembre, por la noche, el Partido Independentista Puertorriqueño, con su más alto liderato, el presidente era Concepción de Gracia, don Gilberto, el vicepresidente era don Baltasar Quiñones Elías, se reunieron en Aguadilla, porque Balta había sido el joven orador universitario que anunciaba cuando don Pedro estaba preso, y esta noche va a hablar en la plaza de Mayagüez el joven orador universitario Baltasar Quiñones Elías. Don Balta a los 20 años era presidente de la Junta Municipal de Aguada, del Partido Nacionalista, y era una figura muy querida. Yo sé que Balta tuvo mucho que ver con esto. Se reúnen en Aguadilla y hacen unas expresiones que se llama la Declaración de Aguadilla. Y yo las digo porque de verdad el único que entendió lo que estaba pasando en Puerto Rico era el PIB. O los populares estaban espeluzados, muertos del miedo. Los republicanos, yo te lo dije, esos tipos son unos bandidos, unos asesinos, unos fascinerosos, unos delincuentes. Pero estaba el PIB. Y el PIB estaba bien constituido. Acuérdense que don Gilberto fue el abogado de don Pedro. Hizo una labor muy extraordinaria en un caso que no iba a poder ganar. Y entonces hicieron, ¿verdad?, una declaración, se llama la Declaración de Aguadilla del Partido Independentista Puertorriqueño de 1 de noviembre de 1950. Yo les voy a decir más o menos cómo decía. Tengo que hacer referencia a estas notas que tengo. Se convoca esta reunión, la del PIB en ese entonces, para considerar el estado revolucionario prevaleciente en Puerto Rico. La única institución en Puerto Rico que supo que la llamada insurrección o llamada de miles formas de Jayuya o de Puerto Rico, que era una revolución, fue el PIB. El PIB de aquel entonces, que no tenían miedo, no se querían parar. Ustedes saben que cuando matan a Elías Bochán y a Irán Rosado, fue una muerte asqueante, pues tenían el cuartel cejado de San Juan y tenían 2 guardias con ametralladora ahí al frente para que no entrara nadie. Y don Pedro le dijo a Gilberto: ve y averigua este abuso que han cometido. Gilberto llegó y estaban los 2 guardias así. Gilberto lo hizo así con el brazo y se metió. No tenía miedo y no decía que iba a hacer lo que no iba a hacer. Se quedaba callado y hacía lo que había que hacer. Ese era Gilberto. Bueno, buen día para recordarlo. Pues ellos ya dan en el clavo para considerar el estado revolucionario prevaleciente en Puerto Rico. Y llegaron a unos acuerdos por unanimidad. Es decir, nadie dijo que no era verdad lo que se iba a escribir en aquel documento. Todo el mundo estuvo bien de acuerdo. Y yo les voy a decir lo que decía ese documento. Primero, ellos tienen que salvar su estrategia. O sea, ratificar el principio de laborar pacíficamente para la constitución del pueblo de Puerto Rico, una república independiente, soberana y democrática. Se les respeta al PIB. Del 50 y de hoy, ellos están en esa lucha. Magnífico. No tengo nada malo que decir sobre eso. Segundo, y aquí es que la cosa se pone buena, que se empiezan a apretar las clavijas. Responsabilizar al actual gobierno de Puerto Rico por tratar de imponerle al pueblo una medida política con el nombre de Constitución que constituye un fraude.
famosa ley 600. Aquí metieron unas leyes que mi hermano era para cortarle la respiración al movimiento libertador. La ley de la mordaza. Usted no podía ni predicar la independencia. Una ley que la hicieron, óiganse esto, que esto es bueno. Cuando la ley de la mordaza se enacta, en Puerto Rico imperaba un sistema de jurado por unanimidad. Culpable 12-0, absuelto 12-0. Tremendo, eso es bueno, porque uno no absuelve un 75% a alguien o lo condena a 75%. Además, si lo condena a 75% lo tienes que absolver, porque tienes un 25% de duda, lo tienes que absolver. Y ese era el sistema que había en Puerto Rico, desde 1898 hasta 1948, ese era el sistema. Entonces ellos hacen esta ley, llamada ley de la mordaza, para que no se pueda predicar la independencia, ni decir que usted puede hacerse un país libre, utilizando, como decía el doctor Betance, rompiendo los huevos para hacer revoltura. Si no se rompen los huevos, no hay revoltura. Pues eso usted no lo podía decir. Ni aunque fuera una cita histórica del doctor Betance, usted no podía decir eso. Lo metían preso. Tenía una sola pena, la ley de la mordaza. Una sola pena, 10 años. 10 años, sin probatoria, vete para la cárcel y púdrete. Pero lo lindo de esa ley era que es la única ley que ha establecido delito grave en Puerto Rico. En los últimos 120 años llevan los estadounidenses aquí, 121, ¿verdad? Que no podía haber jurado. Eran los mismos jueces que nombraba el Partido Popular los que lo iban a juzgar a usted. Y pues ya uno sabe el destino más o menos lo que le espera, ¿verdad? Pues una sola persona cuyo cheque depende del enemigo suyo, pues yo creo que esa persona también es enemiga suya, usted va a salir culpable. Esa era la ley de la mordaza. Era una mordaza para la conciencia judicial, aparte de ser una mordaza para los propulsores de una patria libre en Puerto Rico. Era algo terrible. Pues la otra ley era la de la Constitución, la ley 600, que era el caballito de pelea del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista violaba la ley de la mordaza porque aborrecía la ley 600. Un argumento sencillo que tenían: si un país no es libre, no puede tener constitución. La constitución no puede ser una ley más. La constitución es el derecho de la tierra, la ley de la tierra. Y si la tierra no es tuya, pues tú no puedes tener constitución. Tú no tienes poder, tú no mandas. ¿Qué es la constitución de Puerto Rico? Aquí, la constitución de Puerto Rico. Aquí. Era como ¿verdad? Carlos I de España siendo quinto de Alemania, ¿verdad? Lo mismo. En Estados Unidos, la llamada Constitución de Puerto Rico es la ley 447 del 82º Congreso, que es una ley cualquiera. Eso no es una constitución. El Partido Nacionalista cogió la cosa en serio y empezaron a atacar la constitución, y el PIB empezó a atacar la ley de la mordaza. El principal detractor de la ley de la mordaza y por lo tanto defensor de nuestros derechos en la legislatura era Baltasar Quiñones Elías. Baltasar Quiñones Elías es una labor extraordinaria. Era para perder, pues claro, si nosotros estaban todos comprados y iban a votar por la ley de la mordaza, pero Baltasar se quedó con aquello. Entonces teníamos dos frentes de lucha. El frente de lucha legislativo, que era el PIB, el que estaba, y el frente de lucha revolucionario, que era el Partido Nacionalista contra la ley 600, en un análisis bien profundo de derecho internacional, un análisis respetable en cualquier lugar de la tierra.